Bienvenidos a este estudio bíblico. El día de hoy nos corresponde estudiar Romanos capítulo 11. Como siempre, en la descripción de este episodio ustedes podrán encontrar la guía para poder ir, bien sea estudiando al mismo tiempo que lo estamos haciendo ahora o ir a un estudio profundo al finalizar este tiempo juntos. Romanos 11 es un capítulo muy importante. Pero como todo en la palabra, es muy importante que nosotros no leamos versículos aislados. Es clave para el entendimiento de la palabra y para su estudio que nosotros entendamos el contexto, que nosotros entendamos lo que está sucediendo antes del pasaje y después del pasaje. Particularmente en Romanos, Pablo ocupa capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 para hablar acerca del corazón de Israel, cómo el plan de Dios se manifestó a Israel, cómo Israel endureció su corazón, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, y el futuro, de los planes futuros que el Señor tenía para su pueblo. Entonces, si tú no has observado o no has participado del estudio de Romanos 9 y 10, te invito a que pauses estudia esos y luego regresa a para sacar todo el provecho. Y de la misma manera, te invito a estudiar en la palabra, en la Biblia, a hacer el estudio Romanos 9, 10 y 11. Es bien importante, tengo muchas notas y subrayados en mi Biblia previo a Romanos 11. Entonces, Romanos 11, Pablo empieza a hacer una declaración. Considero que es una pregunta que está en el aire, una pregunta que él se hace de manera audible, pensando en voz alta, como decimos. Vamos a dividir el capítulo 11 en 4 partes. La situación previa, situación actual, situación futura y la doxología, que es la expresión de alabanza con la cual el apóstol Pablo termina este capítulo. Previo a eso, déjame decirte solo un pensamiento personal. Es bien importante que nosotros entendamos cómo el Señor desde Génesis capítulo 17 le dice a Abraham, la palabra dice, encubriré yo a Abraham lo que he de hacer, habiendo yo hacer de Abraham una nación grande y fuerte y de bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de Abraham. Es decir, desde el principio el Señor eligió a Israel, pero su corazón y su visión estaba en la salvación del mundo entero. Y esto es lo que sucedió. Empieza con el versículo 1 de una, no hace mayor saludo, sino entra diciendo, entonces pregunto, Romanos 11:1, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Pablo entra entonces explicando a la audiencia, explicando al pueblo y tal vez haciendo una declaración audible de algo que él ha estado meditando y que era importante para él aclarar. Resulta que, como se ha estudiado previamente, aunque vino la salvación y el plan de Dios se manifestó, Israel endureció su corazón. Entonces Pablo está diciendo aquí, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿será que entonces Dios rechazó a su pueblo debido a la dureza de su corazón? Y Pablo dice, presenta varios fundamentos por los cuales él dice, en ninguna manera Dios ha olvidado a Israel. Número 1, él dice, la primera razón soy yo mismo. Yo soy judío. Y en realidad él estaba diciendo, mírenme a mí, con mi contexto, a un perseguidor de la iglesia, Dios me ha llamado, me ha redimido y me ha salvado y me ha dado un propósito. De manera que el pueblo de Israel, a pesar de su corazón duro y su indiferencia al plan de Dios, Dios no lo ha rechazado. En segundo lugar, Pablo hace referencia a un pasaje que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19. Dice, no, Dios no ha rechazado a su pueblo. En el verso 2 dice, el profeta Elías se quejó con el pueblo de Israel, del pueblo de Israel ante Dios y le dice, Pablo empieza a mencionar hacia un viaje a Primera de Reyes capítulo 19. Si nosotros podemos pausar y recordar un poquito el pasaje que cita, sucede lo siguiente.
Elías está batallando con un pueblo apóstata, quiere decir un pueblo que tenía conocimiento del Señor, pero a pesar de tener conocimiento del Señor, decidió alejarse de sus caminos y empezar a adorar a Baal y a otros dioses. De manera que está en esa idolatría, el pueblo está perdido espiritualmente, de manera que Elías hace un lanzamiento de fe radical. Dice, bueno, vamos a ver, vamos a demostrar aquí quién es Dios verdadero. Los profetas de Baal hagan un altar y yo voy a hacer un altar a Jehová de los ejércitos. Vamos a clamar por fuego. El que mande fuego a este altar es el Dios verdadero. Es un relato impresionante. Eran 450 profetas solo de Baal, pero había otro grupo de profetas. Era casi 800 profetas los que estaban ahí. Y la Biblia dice que por mediodía se cortaban, hacían sacrificios a ellos mismos, se flagelaban para tratar de pedir a Baal y a sus ídolos que mandara fuego. ¿Y qué pasó? Nada. Así que Elías dijo, bueno, vamos, ahora les voy a mostrar quién es el Dios verdadero. Vamos a clamar por fuego, pero antes échenle agua. Le echaron agua a ese altar, clamó al Señor y por supuesto el Señor mandó fuego. La palabra del Señor dice que cuando pasó esto, Elías recibió una fuerza espiritual y es radical la historia en realidad. Él eliminó a los sacerdotes, mató a todos los sacerdotes y después de todo eso, yo no puedo imaginarme, o sea, si tú te imaginas matar a 800 personas, no sé cuánto tiempo toma eso, no sé cuánto esfuerzo, trabajo físico, espiritual. Él no solo estaba rompiendo algo físico, él estaba haciendo una acción espiritual, cortando una puerta que el pueblo había abierto, la apostasía que no se puede jugar con ella. Sin embargo, cuando se enteran, salen las noticias y empiezan a pasar en las redes sociales de ese entonces lo que pasó, la reina muy amablemente le manda un mensaje de texto a Elías y le dice, señor Elías, usted mató a mis profetas. Bueno, no se preocupe, usted va a morir, usted es el siguiente en morir. La Biblia nos cuenta que Elías sale corriendo, huye por su vida. Y va a pelear con Dios. Se encuentra en el monte Sinaí, está peleando con Dios en una cueva. Le dice, Dios, ¿cómo es posible? Yo te he buscado, te he obedecido, hice esto, eliminé a los sacerdotes y ahora me buscan para matarme. De una manera un poquito dramática, pienso yo, Elías dice, Dios, yo soy el único que cree en ti. Soy el único que queda, el único que no ha doblado su rodilla y por eso me quieren matar. Y el Señor le dice, espera un momento, Elías. Estás equivocado, no eres el único que queda. Me he reservado 7,000 creyentes que aún no han doblado su rodilla ante dioses paganos. El Señor le está diciendo, a ver Elías, a ver, para un momento, salte de tu propio mundo, no eres el único creyente. Hay 7,000 más que todavía creen en mí, hay 7,000 más que yo me he reservado como un remanente. Entonces, Pablo le dice, mira, número uno, Dios no se ha olvidado porque yo soy israelita, Él me redimió y me ha llamado. Número dos, él menciona cómo en Romanos 8:49, Dios había elegido antes del tiempo a este pueblo, a su pueblo. Número tres, menciona a Elías, de tal manera que Pablo está diciendo, para nada Dios se ha olvidado de su pueblo, para nada Dios ha rechazado a su pueblo. Ahora bien, si alguien podía decir, miren, Israel definitivamente ha rechazado a Dios, fue Pablo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al libro de Hechos, el primer viaje misionero que hizo Pablo a Antioquía, la Biblia dice que cuando ellos empezaron a hablarle al pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo rechazó. Así que dijeron, entonces nos vamos a ir a los gentiles. En el segundo y tercer viaje misionero, cuando fueron a Corinto, a Éfeso, de la misma manera, recuerdan ustedes, hasta fueron azotados, encarcelados, y ellos tuvieron que decir, bueno, ni modo, entonces nos vamos a los gentiles. Y aún estando en Roma, Pablo nuevamente fue rechazado por el pueblo de Israel, y es el final del libro de Hechos, cuando Pablo dice, bueno, entonces ustedes definitivamente no creen, entonces ahora este mensaje de salvación se extiende al pueblo gentil. Entonces,
Pablo era el primerito que podría decir, miren, yo soy testimonio que el pueblo de Israel no quiere nada con Dios, no quiere oír nada de este mensaje de redención y no quiere oír nada del evangelio y de la obra de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios ha terminado con Israel. Recordemos que la palabra dice, Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre. Perdón, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que Pablo está sustentando que aun a pesar de la dureza del corazón de su pueblo, el pueblo de Israel, Dios no ha rechazado, Dios no ha olvidado a Israel. Entonces menciona un poquito, va a la parte histórica. Recordemos que en ese entonces toda la educación era oral. Y Pablo era uno de los principales fariseos. Quiere decir que él tenía conocimiento de la historia del Antiguo Testamento y él podía sustentar cualquier teoría porque él tenía el conocimiento necesario para hacerlo. De manera que él empieza a presentar la situación previa. Si me acompañan al versículo 7 dice, así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Aquí quiero pausar un momento y plantearte otro aspecto importante. Pablo está diciendo aquí que hay un grupo apartado. Aunque la revelación del remanente aparece a partir del profeta Isaías, Pablo está diciendo, escucha, Dios siempre ha tenido un remanente. En el tiempo de Elías tuvo un remanente de 7,000. Siempre Dios se ha guardado un remanente. Un remanente es un grupo, estaba recordando un poquito de estadística. En estadística se estudia la media, la moda, la mediana. Y la media es un porcentaje de la población que tiene todas las características de la población de tal manera que todo lo que se estudie de ese grupo es representativo y se puede aplicar a toda la población. Eso es un remanente, señores. Un remanente es un grupo de creyentes del pueblo de Israel que el Señor siempre se ha reservado, siempre ellos han guardado su corazón para el plan perfecto que Dios tiene, porque es la promesa que dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, y eso lo vamos a ver más adelante. Los patriarcas, la promesa de los patriarcas sigue vigente, sigue en acción. De manera que Pablo hace referencia a 3 pasajes del Antiguo Testamento. Por razón de tiempo no los vamos a revisar, pero tú puedes revisarlos en casa. El primero de ellos es Deuteronomios 29:2, Isaías 29:10 y por último uno de los salmos mesiánicos más famosos y más citados en el Antiguo Testamento, que es el Salmo 69, donde el Señor está hablando de su pueblo, cómo su pueblo endurece su corazón. Dice, Dios los hizo caer en un sueño profundo, hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Y esto es lo que pasa es que en medio de la necedad del pueblo, Dios dice, bueno, no quieren oír, entonces van a tener oídos sordos, van a tener ojos ciegos, no van a poder oír. Más adelante dice que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pesar de que todo está bien. Lo que pasa es que todas las ceremonias judías estaban alrededor de banquetes y todas las ceremonias judías tenían una alusión directa al Mesías. Quiere decir que todo lo que Dios le pidió al pueblo que hiciera en el Antiguo Testamento eran actos proféticos que estaban hablando acerca de Cristo. Cuando vino Cristo y ellos no quisieron verlo, todo eso siguió siendo para ellos liturgias, costumbres, tradiciones que hacían, pero ya no señalaban a Cristo. Entonces eso se convirtió, ese banquete de bendición, pasó a ser una red, pasó a ser una trampa, porque ya les hizo ciegos a la venida del Mesías. Y personalmente quiero decir también, además de la visión de Dios para todo el mundo, creo yo que una de las perspectivas equivocadas, y es aquí donde nosotros tenemos que entender que los planes de Dios no son nuestros planes, y así vamos a terminar este capítulo. Pero mis planes no son los planes de Dios. Y resulta que el pueblo de Israel estaba encerrado en que el Mesías iba a venir como un guerrero libertador,
como un hombre que iba a venir a traer castigo a Roma, liberarlos de la esclavitud de Roma y hacerlos una nación libre. Por supuesto, cuando llegó Jesús, nacido de un pesebre, un carpintero, para nada se parecía a un Mesías guerrero. Eso fue en parte la causa del rechazo. Y déjenme decirles este paréntesis porque es importante. Muchas veces nosotros pensamos que Dios va a obrar de esta manera. Y si Dios no obra de esta manera, entonces no es Dios. Y la verdad es que muchas veces Dios tal vez exactamente lo que quiere hacer es obrar de la manera opuesta para establecer su plan perfecto. Entonces, nosotros no tenemos que ser radicales, cerrados, cuadrados, como decimos popularmente. Porque al ser así, nos podemos estar perdiendo del plan perfecto de Dios para nuestras vidas, tal y como hizo el pueblo de Israel. De manera que literales, radicales y cuadrados es un riesgo. En realidad tenemos que aprender a ser flexibles y dirigidos por el Espíritu Santo. Pero eso nos lleva al versículo 11. Yo pienso que el versículo 11 es una primer cumbre de este capítulo y es muy importante. Versículos 11 y 12 necesito leerlos porque son clave, así que si tienes tu Biblia, lee conmigo 11, 11 y 12. Romanos 11, 11 y 12. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la clamara para sí. Es decir, cuando el pueblo de Israel viera que el pueblo gentil era salvo, Él iba a sentirse celoso, iba a clamar la salvación para ellos mismos. Pero el versículo 12 me parece igual de sorprendente. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Piensa este cuadro, qué tremendo pensar todo lo que ha pasado porque la salvación llegó a los gentiles. ¿Cuánto más pasará cuando el pueblo de Israel reconozca a Jesucristo y reciba la salvación? Va a haber un efecto. Escucha, es que hay bendiciones que están declaradas para la tierra que dependen 100% del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Si la salvación de nosotros como gentiles ha sido gloriosa, ¿cuánto más gloriosa va a ser la salvación del pueblo judío? En mi vida yo no he conocido muchos judíos, no quisiera tener amigos judíos, me parece interesante poder compartir y conocer, pero la única familia que conocimos judía, yo recuerdo el testimonio de ella. El testimonio de ella era que ella era radical, ella rechazaba a Jesús. Y ella recuerda, su testimonio, ella nos contaba cómo saliendo de un restaurante peleó con alguien y dijo: es que no me entiendes, yo rechazo que Jesús es el Mesías, no me hables más de tu Jesús. Se paró de ese restaurante, salió, se subió a su vehículo, empezó a conducir y recuerdo cómo ella cuenta su testimonio con lágrimas, ella siendo judía, cómo ella vio sentado a Jesús como copiloto. Es literalmente como le pasó a Pablo. Ella cuenta con lágrimas cómo ahí vio, entendió y conoció a Jesús como el Mesías. Entonces, señoras y señores, si nosotros tenemos testimonios poderosos, aceptando la salvación, caminando en ella, viviendo en ella y proclamándola, cuánto más glorioso va a ser cuando su pueblo voltee la vista, voltee su corazón. Eso va a bendecirnos a todos, aún a nosotros los gentiles. Entonces, Pablo empieza a explicar. Me gusta porque se nota que Pablo es un maestro. Pablo está diciendo: recuerden, Dios dio esta promesa a los patriarcas de nuestra nación, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y si ellos fueron santificados y apartados, todas las generaciones después de ellos también somos apartados, santos, llamados, guardados. Hace una ilustración más, dice literalmente como cuando se hace una ofrenda y se toma una porción de la masa para santificarla y dedicarla a Dios para entregarla. No se santifica solo esa porción de la masa, se santifica toda la masa.
Pablo está diciendo, mira, tú tienes que tener cuidado porque si Dios santifica y llama y cuida al remanente, hay un propósito para santificar, llamar y salvar a todo su pueblo. Está diciendo, en realidad me parece una ilustración fabulosa para el diezmo también. Cuando nosotros, todo lo que nosotros damos a Dios, así sea una parte que hace bendito todo lo demás. El tiempo que le damos a Dios, hace bendito el resto del tiempo. Si damos 10% de nuestro tiempo, Él va a ser bendito el 90% de nuestro tiempo. Si le damos 10% de nuestros ingresos, Él va a ser maravillosamente bendecir y multiplicar el 90%. ¿Por qué? Porque lo que se santifica para honrarlo a Él hace que el resto sea santificado para su honra, para su gloria. Luego dice, pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Nuevamente otra ilustración. Pablo está empezando aquí otra sección, pero está diciendo, escucha, si una planta, si las raíces son santas, todo lo que se produzca desde el tronco, la rama, las hojas, el fruto, va a ser santo. Entonces Pablo aquí entra a hacer una ilustración que me parece fabulosa y me parece que nosotros tenemos que ponerle mucha atención a esta ilustración. Déjenme explicarles un poquito acerca de la cultura agrícola de Israel. Por supuesto, Israel es rico, recuerden, es la tierra que fluye leche y miel y es conocida por sus sistemas de riego, sus sistemas de plantación que son excelentes. Están en un desierto, pero ellos tienen unas cosechas asombrosas porque es la promesa de Dios. Pero una de las características es que el pueblo de Israel, en la tierra, en la nación de Israel, hay olivos cultivados, quiere decir, lo que nosotros llamamos viveros, son cultivados, son escogidas las semillas, son plantadas, son cuidadas, regadas, todo es supervisado desde el crecimiento, el desarrollo, todo está muy bien supervisado. Pero también hay olivos que crecen de manera silvestre, de manera común. Me imagino yo por la maravilla de la polinización, el viento, las abejas, los pájaros, la naturaleza. De manera que no solo hay olivos cultivados, sino hay olivos silvestres. Ahora bien, una de las características es que cuando un olivo ya tenía muchos años y empezaba a envejecer, es decir, a reducir su producción, lo que se solía hacer, el agricultor hacía era cortaba esas ramitas que ya estaban viejitas y les injertaba ramas más jóvenes con el propósito de levantar la producción de ese olivo viejo. ¿Ok? Estamos hablando todo en el contexto de olivos cultivados. ¿Ok? Todo estaba aquí con el vivero, el agricultor, todo está calculado, planeado y realizado con mucha atención. Ahora bien, están por allá en el campo los olivos silvestres que nadie plantó, tal vez no crecieron tan perfectos como estos, nadie los cuidó, pero ahí están y dan fruto. Entonces, lo que hacían los agricultores, y esto me parece interesante, es que tomaban los olivos silvestres, los traían y a ellos les injertaban ramas de los que ellos habían cultivado. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque ya habían supervisado desde la siembra, el crecimiento, el desarrollo, eran saludables. Ellos injertaban del olivo cultivado al silvestre para producir mejores frutos. Ahora, Pablo aquí toma el tiempo, Pablo, y lo dice de otra manera. Trae un tema. Todos los que están oyendo son agricultores, saben de qué se trata. La explicación que acabé de hacer es porque nosotros no somos agricultores, pero ellos entendían lo que Pablo estaba hablando. Pero miren lo que dice Pablo. Pablo lo dice al revés. A partir del versículo 17, Pablo empieza a mostrar entonces cuál es la situación actual. La situación actual es que aquí está, Israel es este olivo cultivado, perfecto, que ha sido escogido, apartado, cuidado, pero que ha rechazado. ¿Qué hizo entonces el agricultor? Cortó algunas ramas del olivo cultivado. ¿Y qué hizo el agricultor? Fue a tomar aquel olivo silvestre que está ahí, a cortar de esas ramas y a injertarlas a este olivo cultivado. Yo me imagino que eso debió haber sido un shock para los judíos. O sea, ¿cómo es posible? Para empezar,
Nunca injertas a un olivo silvestre en uno cultivado. Es en contra de la razón. Pero eso es literalmente lo que el Señor está diciendo a través de esta ilustración y a través de la explicación del apóstol Pablo. Como la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es exactamente esto. Mira, es que el Señor vino, como el olivo cultivado lo rechazó, trajo del olivo silvestre y los injertó al pueblo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Porque Pablo está diciendo, y escuchen con atención, no es que hay dos pueblos, no es que el pueblo judío está allá y el pueblo gentil está acá. Pausemos un momento. ¿Recuerdan lo que les dije al inicio, Génesis 17? Dios tenía en su mente desde el principio la salvación de su pueblo, de su remanente, y a través de él hacer benditos todas las naciones. Entonces, cuando el pueblo de Israel rechazó al Mesías, hizo posible que ese olivo silvestre, señoras y señores, he repetido mucho el olivo silvestre porque ese somos tú y yo. Todos los que no somos judíos, somos gentiles, somos olivos silvestres. Y nosotros hemos tenido el privilegio, porque hemos creído en Cristo y la obra que Él hizo en la cruz, esa obra redentora maravillosa, es que eso nos da la oportunidad de que Dios nos injerte en ese olivo cultivado con tanto cuidado y escogido por Dios. Ahora, Pablo le da dos advertencias. Ahora, ustedes que están injertados, ustedes olivitos silvestres, número uno, no se jacten. No se jacten, no vean con desprecio a las ramas que fueron cortadas por no tener fe. Nosotros, señoras y señores, es bien importante que el pueblo gentil jamás se jacte y se crea mejor que el pueblo de Dios. Ahí dicen, no te jactes porque tú solo eres una rama, tú no eres la raíz. La raíz es Dios, nosotros solo somos ramas. Pero luego dice, y no seas arrogante, sino camina temeroso. Porque, mira qué tremendo, si el agricultor, al ver la falta de fe, no dudó en quitar las ramas originales del olivo, ¿cuánto más tienes tu riesgo que ha sido injertado? Si caminas en arrogancia, si te alejas del temor del Señor, que te corte a ti también, Señor olivo silvestre injertado. Es un llamado muy fuerte. Pero qué lindo que nosotros podamos entender esto. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo llamado, es el pueblo escogido. Ahora bien, debido a la dureza, nosotros tuvimos el privilegio de ser parte de ese pueblo. Somos adoptados en la familia de Dios y somos parte de ese olivo que Él cultivó con tanto amor y con tanto cariño. Pero era importante que Pablo dijera, ustedes que están injertados, entiendan, no hay lugar para la complacencia. Tienen que caminar con fe, tienen que caminar en orden, tienen que caminar agradando a Dios porque se les ha dado el privilegio de ser injertados. El versículo 22 dice, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero es bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. Entonces, señoras y señores, no nos podemos confiar. No podemos recostarnos en la dureza de Israel y decir nosotros somos salvos porque ellos fueron duros. Claro que no. Es bien importante que nosotros caminemos con ese entendimiento y con ese respeto. Y eso nos lleva entonces a la situación futura. Pablo entonces les dice, esperen. Necesito que entiendan esto. Y esta parte me emociona, es la segunda cumbre de este pasaje. Versículo 25 y 26, acompáñame por favor. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Entonces todo Israel será salvo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Estamos en un plan de Dios. El plan de Dios es que, mira, esto me parece maravilloso. A Dios le gustan los números. Yo creo que Dios es matemático. Pero Dios dice que Él, debido a la dureza del corazón, Él escribió, Él planeó y dijo, bueno, vamos a salvar a este número. N gentiles se van a salvar. Después que N gentiles se salven, yo voy a salvar a Israel. ¡Qué tremendo! ¿Te has puesto a pensar?
¿Te has puesto a pensar cada vez somos más nosotros responsables de que el cumplimiento de los tiempos llegue? ¿Por qué? Porque en nuestras manos está. Cada vez que tú le compartes a alguien, estamos más cerca de ese N, estamos cerca de ese número, porque el Señor está esperando que el número de gentiles llamados a ser salvos se complete. ¿Para qué? Venir a rescatar a su pueblo y el cumplimiento de sus promesas y los tiempos finales. Me emociona pensar eso. ¿Te has puesto a pensar? Escuché esto y me gustó mucho. ¿Te has puesto a pensar que si tú le hablas a ese taxista, ¿qué sabemos nosotros si ese taxista no es el número N y se completa y se empieza a dar el cumplimiento de los últimos tiempos? Tú y yo tenemos en nuestras manos entonces, como Jesús dijo en Mateo 24, será predicado este evangelio a todos los pueblos del mundo y entonces vendrá el fin. Será completado el número de gentiles que han de creer y entonces, ¿qué dice? El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Wow, es que escucha, el Señor definitivamente no se ha olvidado de Israel. Él ha estado dando tiempo. Es que este pasaje es como un ping-pong. Primero llega la salvación a Israel, se la rechaza, entonces es tiempo para los gentiles, llega el cumplimiento de la salvación de los gentiles, viene al pueblo de Israel y se completa el plan perfecto. Dice que el que rescata viene de Jerusalén, se refiere a Jesús, a la simiente que iba a venir a través de Jesús para salvar al mundo. Apartará de Israel la maldad, porque Israel entonces va a responder a Dios. Esparcidos de todo el mundo van a venir y van a juntarse y van a creer en el Señor. Luego el versículo 29 es muy famoso. El versículo 29 dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ahora escúchame, porque el contexto, nuevamente, es importante entender el contexto. Aquí Pablo está diciendo, escuchen, el futuro de Israel es este. El Señor, sus dones son irrevocables. Quiere decir, el privilegio que Dios le dio a su pueblo y el llamado que le dio a su pueblo, Él no lo ha quitado. Está vigente, activo, está ahí. ¿Qué privilegio? El privilegio, para empezar, el privilegio de la tierra prometida. El privilegio de la tierra donde fluye leche y miel. El privilegio de ser llamados hijos de Dios. El privilegio de que todo lugar que pise la planta de sus pies va a ser de ellos. Ese es, señoras y señores, esas son promesas para el pueblo de Israel. No son nosotros, recuerden, solo somos injertados, pero esas promesas son para el pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que entender que hay ciertas promesas y hay ciertos propósitos que están destinados únicamente para el pueblo de Israel. Por eso Él dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Entonces, Pablo está diciendo, señoras y señores, y me hace pensar Isaías 60, yo no puedo leerlo por razón de tiempo, voy a leerles algunos pasajes del inicio de Isaías 60, si me acompañan. Isaías 60 dice, levántate Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Y de todas las naciones vendrá a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Levantad los ojos, porque todo el mundo vuelve a casa. Tus hijos llegan desde tierras lejanas, tus hijas pequeñas serán traídas en brazos. Son 22 versículos que hablan acerca del futuro de Israel. Así que lee Isaías 60, porque completa mucho esto, el futuro de Dios para Israel. Señoras y señores, los dones, el llamamiento que Dios hizo a su pueblo son irrevocables. No los cambia, no los quita. Pablo termina entonces esta exposición, termina estos 3 capítulos y dice, escucha, Dios ha salvado al mundo gentil. Y en cuanto sea el momento correcto, Él va a salvar al pueblo de Israel. Quizás dio un paso atrás, quizás pensó y dijo, wow, realmente Dios pensó en todo el mundo. Realmente Dios pensó en hacer benditas todas las naciones de la tierra a través de Israel. Y entonces Pablo irrumpe en una doxología.
termina y cierra esto con un tiempo de alabanza, de adoración, de reconocimiento. Dice que grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Me recuerda a Isaías 55, 8 y 9, cuando dice, mis caminos no son tus caminos. Así como los cielos están tan altos de la tierra, así son mis caminos comparados con los tuyos, mis pensamientos con los tuyos. Pablo dice, wow, nunca podremos entender la grandeza de sus pensamientos, de sus planes. Nuevamente les digo, aunque tal vez para el pueblo de Israel no pasó como ellos querían, no vino ese Mesías guerrero primero. Era todo parte de un plan para salvar al mundo entero. Termina diciendo, pues todas las cosas provienen de Él. Él es el creador, el origen, el alfa. De Él proviene todo el universo. Y existen para su poder. Todas las cosas son sustentadas en Él. Sin Él nada podría existir. Y por último, y todas las cosas son para su gloria. El pasado, el presente, el futuro, todo tiene que ver con Él. Nada puede existir sin Él. Todo es en Él, por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Yo puedo solo imaginarme la emoción de Pablo al llegar a este cierre y poder, después de estos 3 capítulos, dejar en claro que el plan de Dios para su pueblo está vigente, está activo. Y qué maravillosa manera de cerrar y reconocer que nosotros, aun siendo un olivo silvestre, Dios nos ha dado la oportunidad de ser injertados a su pueblo. Así que quiero terminar haciendo una oración y quiero que cierres tus ojos. Lo primero que quiero que pienses, escuché esto hace unos días en una entrevista y era una entrevista a un rabino. Y él dice, lo que el pueblo gentil tiene que recordar es que en la cruz Pilato puso en griego, en arameo, en latín, Jesús, el rey de los judíos. Y nosotros muchas veces solo decimos Jesús es el rey, Jesús es el rey. Y nos olvidamos de esa última parte que es muy importante que entendamos. Jesús es el rey de los judíos. Nosotros no somos el olivo cultivado, somos el olivo silvestre que fuimos injertados. Qué importante es que nosotros tengamos esa claridad. El pueblo de Israel tiene un lugar, tenemos que honrarlo, respetarlo. Es más, el mandato de Dios es que oremos por la paz de Jerusalén, oremos por la paz de su pueblo, porque todo lo que llegue a su pueblo va a tener un efecto en nosotros como pueblo gentil, olivo injertado. Señor, te damos muchas gracias por tu plan tan maravilloso. Como Pablo termina diciendo, no es posible entender ni dimensionar siquiera el plan tan maravilloso que tienes. Porque siempre tu propósito, tu corazón y tu deseo es la salvación de todos. No solo el pueblo de Israel, el olivo cultivado, sino todos los demás, nosotros, olivos silvestres, que tú nos injertaste a ese olivo cultivado. Gracias por la obra de Cristo en la cruz, que nos da la salvación. Gracias por darnos la vida eterna. Permítenos, pues, caminar con este entendimiento y accionar. Queremos ser parte de llegar a ese número de gentiles salvados para poder ver la manifestación de tu salvación a tu pueblo amado, Israel. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, los invitamos la próxima semana. Sigue Romanos 12, que está buenísimo, así que nos vemos aquí nuevamente. Que Dios les bendiga.